por la enfermedad en sí, sino por las consecuencias secundarias el tener esta enfermedad. Y yo quiero introducirme en el tema de hoy con dos proverbios del sabio Salomón. El uno se encuentra en Proverbios 25:16 y el otro en el versículo 27. No podemos decir que el sabio está hablando del exceso de miel y de los efectos o las consecuencias que este trae sobre el organismo, pero sí podemos asegurar que está marcando una pauta de equilibrio, de temperancia en el consumo de la miel, de los dulces. Y queremos aprovechar precisamente esa pauta para decir que la causa principal de la diabetes, del problema del cual hablaremos hoy, es el exceso de dulce y otras cosas que vamos a analizar en esta mañana. Bueno, en primer lugar tenemos que describir qué es la diabetes. Se ha establecido desde mucho tiempo atrás que debemos manejar ciertos niveles de glucosa en sangre, y esos niveles de glucosa deben estar entre 70 mínimo y 110 máximo. En ese orden debe oscilar el nivel de glucosa que cada uno tiene, especialmente para los adultos, también los jóvenes y los niños, pero este promedio se toma para los adultos. Tener menos de ese nivel podríamos hablar de una hipoglicemia, y tener más del nivel máximo podríamos hablar de una diabetes o hiperglicemia. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es cuando el nivel de glucosa en sangre se pasa recordemos que les acabo de mencionar que es el máximo de 110, se pasa a 120, 140, 150, y como hemos visto casos hasta 300 y 450 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. Entonces, cuando estos niveles se suben, ya estamos hablando de una diabetes. Y esta diabetes es una enfermedad que afecta tremendamente al organismo, no solamente por las consecuencias de la enfermedad en sí, sino las afecciones secundarias que conlleva el tener la diabetes. Qué importante es que nuestros oyentes sepan que el órgano principal en la regulación del azúcar en la sangre es el páncreas. El páncreas, que está ubicado en la parte izquierda subcondrial del abdomen, debajo de las costillas del lado izquierdo, es un órgano cónico, muy versátil, muy útil, que produce las sustancias que regulan el azúcar en la sangre, tales como la insulina, el glucagón y la somatostatina. Estas sustancias, especialmente la insulina, es la encargada de la regulación del azúcar en la sangre. Entonces, cuando el páncreas funciona adecuadamente, el nivel de azúcar en la sangre es normal. Pero cuando el páncreas sufre una disfunción, un problema por alguna u otra afección, entonces se pueden alterar los niveles de azúcar, bien sea baja de azúcar o elevación de la misma, que normalmente no debiéramos decir azúcar en la sangre, sino glucosa o glicemia en sangre. Entonces ya allí, cuando la persona, después de haber padecido esta elevación del azúcar, pasa a ser un diabético, o en caso diferente pasa a ser un hipoglicémico. Es bueno anotar entonces, amigos, que debiéramos mantener, cuando usted vaya donde su médico y él le ordene una glicemia, un examen de glicemia o glucosa, usted debe saber que debe mantener sus niveles entre, recuerden, 70 mínimo, máximo 110. Pero hay una anotación muy interesante. Si usted va a un examen y le van a hacer dos pruebas, la prueba preprandial y la prueba postprandial, es bueno que usted sepa qué va a suceder cuando le hacen este tipo de prueba. Si la prueba preprandial, o sea, en ayunas, le sale, digamos, en 80, y usted dice, bueno, ahí estoy bien, hasta ahí estoy bien. Pero la prueba postprandial, o sea, después de consumir algo, le dan un vaso de una sustancia dulce que se llama glucosa,
o le dan una sustancia que se llama un desayuno o alguna cosa dulce, obviamente esto debe elevar el nivel de glucosa en sangre. Pero si no se eleva, sino que por el contrario le toman la prueba después de consumir algo y se la encuentran más baja de la primera prueba, por ejemplo se la encuentran en 75, 60, entonces usted es un paciente hipoglicémico. Pero si sucede lo contrario, si usted le hacen la prueba y en ayunas está en, digamos, en 100, 80, 90 y se la toman postprandial, o sea, después del desayuno y la encuentran en 150, es muy seguro que usted sea un paciente diabético. Y allí es importante tomar algunas medidas como las que vamos a mencionar. Pero déjenme decirles que el programa que quiero participar hoy es un programa más preventivo que curativo, porque es mejor prevenir. La prevención es algo muy importante para nuestra salud y podemos evitar muchas enfermedades tales como las que estoy hablando, la diabetes, si tenemos algunas medidas importantes en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de alimentarnos, en nuestra forma de actuar cada día para evitar la diabetes o la hipoglicemia. Muy bien, ¿qué aspectos predisponen a una persona para padecer diabetes? Hay muchos, pero vamos a identificar básicamente 3 o 4. El primero de ellos es el factor genético o hereditario. La mayoría de las enfermedades crónicas tienden a tener este agente, este factor tan importante como es la genética. Y es así como si de la familia han habido personas en el antepasado de la familia, los tatarabuelos, los abuelos, los bisabuelos, los padres, han tenido esta enfermedad, pues es muy seguro que la siguiente generación también tenga esa tendencia a padecer la misma enfermedad. Entonces este factor es muy predisponente, altamente predisponente para padecer diabetes. El segundo factor es el estilo de vida, el sedentarismo, la mala alimentación, los malos hábitos en el consumo de algunas sustancias, por ejemplo el consumo de gaseosas, de dulces, de bombones, de harinas, etcétera, etcétera, también es un factor predisponente para desarrollar diabetes. Ese es un factor muy, pero muy importante y hay que tener mucho cuidado porque el anterior es relativamente controlable, pero este segundo que estoy mencionando sí es totalmente controlable. Usted tiene la voluntad de decidir qué hace, qué consume y cómo puede de esta manera evitar que en su organismo se desarrolle la diabetes. El tercer factor es un factor fisiológico, o sea, de funcionamiento del organismo, y es cuando en muchos casos se ha visto, inclusive en niños, que el páncreas, que es el órgano regulador básicamente de los niveles de azúcar en la sangre, puede ser atacado por las defensas del cuerpo. Esto es lo que se llama una diabetes autoinmune o producida por un factor autoinmune, donde el paciente tiene determinada situación, puede ser una leucemia, y su páncreas es atacado por las defensas del cuerpo y entonces se ve afectado, se ve inhibido, no produce adecuadamente sus sustancias para regular el azúcar, y entonces es un factor también muy importante que puede crear una situación de diabetes o de hipoglicemia. Y un cuarto factor que podemos también mencionar en esto de la predisposición para sufrir diabetes es que muchas veces de pronto nos cuidamos mucho del azúcar propiamente, del dulce, y es muy normal hacerlo y es bueno hacerlo, cuidarnos del azúcar, pero no tenemos en cuenta que también el siguiente factor que puede alterar el nivel de azúcar en la sangre son el consumo de las harinas. ¿Qué son las harinas? Especialmente los carbohidratos refinados, que en su proceso de metabolismo en el organismo generalmente terminan elevando la glucosa en la sangre. Entonces este factor, que incluye la parte que ya hemos mencionado, la parte de alimentación, es muy importante también para evitar tener que padecer diabetes. Entonces la siguiente parte queremos mencionar
que la diabetes se puede evitar. Así usted tenga el primer factor, que es el factor genético hereditario, o tenga la condición de la que hablamos en el segundo y tercer y cuarto factor, la diabetes se puede evitar. Y básicamente lo podemos lograr con un estilo de vida adecuado. Por eso mencioné los dos versículos del libro de Proverbios, Proverbios 25:16 y 25:27, donde dicen que se puede consumir el dulce, pero con moderación. Ahora, yo quiero mencionarles con respecto al dulce lo siguiente. Ahí podríamos decir una frase muy práctica y podríamos decir que hay de dulces a dulces. Hay algunos dulces que son más perjudiciales que otros. Por ejemplo, azúcar blanco e inclusive de azúcar moreno no son tan recomendables porque son los que más requieren trabajo del páncreas para poder desdoblarlos y convertirlos en energía. Y el dulce más natural, el dulce mejor que podemos consumir es o la miel de abejas o la panela. Y precisamente cuando el sabio Salomón, inspirado por Dios, escribe que comer mucha miel no es bueno, habla precisamente de la miel de abeja, que era el dulce que se utilizaba en esa época. También la panela o la miel melado, que llamamos de panela, es menos perjudicial, el dulce menos perjudicial que se puede consumir, pero con todo y que no es muy dañino, también hay que consumirlo con regulación, con moderación. Ya mencionamos también que el consumo de exceso de carbohidratos. Por ejemplo, usted en un desayuno sirve una arepa, un pan de bono, un buñuelo y un pan. Y suena exagerado, pero de hecho hay personas que se alimentan de esa manera. Eso es exceso de carbohidratos, exceso de harinas, y eso también contribuye a elevar el nivel de glucosa en sangre. A mediano y a largo plazo esto afecta bastante el funcionamiento del páncreas y hace que se eleve el nivel de glucosa. Porque en condiciones normales, cuando usted es moderado en el consumo de este tipo de alimentos, el páncreas segrega la cantidad de insulina normal, natural, que digamos que Dios le provee, sustancias reguladoras del azúcar, y reguladoras como la somatostatina y el glucagón, y entonces allí ya a usted le va a tocar esforzar el páncreas para que él pueda regular y un factor muy importante. Uno puede hacer ejercicio de acuerdo a sus circunstancias propias, no se prescribe o no se enruta el ejercicio igual para todas las personas, no, cada cual puede hacerlo de acuerdo a su propia circunstancia, pero sí tener en cuenta con claridad y definición que debemos disponernos cada día para hacer ejercicio. Otro factor que nos puede ayudar para evitar padecer diabetes es la actitud positiva, la confianza en Dios, que es tan importante. Ayer decíamos que la bendición de Dios está sobre todo ser humano con respecto a la salud.
fe, la seguridad, y decimos claramente que el espíritu alegre para los huesos, para el cuerpo, para el alma. Entonces, la actitud positiva, el deseo de salir adelante, de superarnos, de estar bien, de estar en paz con los demás, de estar en paz con Dios, es un factor también muy importante que nos puede no solamente ayudar a evitar la diabetes, también nos puede ayudar a evitar cualquier otro tipo de enfermedad. Cuando tenemos esa confianza, esa seguridad, en las pruebas, de las dificultades, de las luchas que a diario se nos presentan y que tenemos que enfrentar, podemos mantener en firme nuestra confianza, nuestra fe positiva, nuestra certeza en Dios. De esta manera podremos tener un sistema inmunológico que puede ayudarnos a evitar el desarrollo de algunas enfermedades. Otro tema, quiero enfocar la parte de la alimentación. ¿Cuán importante es la alimentación para evitar que se desarrolle la diabetes en nuestro organismo? Ya he mencionado algo, pero quiero enfocar en forma más enfática esta parte porque es muy, pero muy importante. El balance alimenticio y nutricional que debemos tener es básico, es fundamental, es clave para el desarrollo o evitar algunas enfermedades. ¿Cuán importante correctamente? ¿Cuán importante es que cuando nos sentemos a comer tengamos la certeza, la confianza y la seguridad de que estamos alimentándonos para nutrirnos y no solamente para llenarnos, para satisfacer el gusto? Por ejemplo, un almuerzo. ¿Qué tal un almuerzo con arroz, espaguetis, patacón y aguapanela bien dulce y bien helada? Así el arroz tenga lo que tenga, así el patacón tenga un buen guiso, así los espaguetis tengan pollo, tengan atún, tengan lo que sea, es un alimento totalmente desbalanceado, rico en carbohidratos, rico en harinas, y como ya dijimos, este es un factor que va a acelerar los procesos de desarrollo de diabetes en nuestro organismo. Entonces, el balance adecuado de nuestros alimentos es muy importante para evitar la diabetes. Siempre debiéramos tener presente que en nuestros alimentos no debieran haber más de 2 carbohidratos, y eso que con uno es suficiente. Y esto va para tanto los que no tienen la enfermedad como los que ya la han desarrollado. El evitar el exceso de carbohidratos en una misma alimentación. ¿Qué debiéramos comer entonces? Lo ideal sería consumir alimentos sanos y balanceados. Por ejemplo, la fruta. En un desayuno es ideal que consumamos siempre con o antes del desayuno una fruta. La fruta activa el desarrollo y la segregación de enzimas digestivas, lo cual permite que en el momento de consumir el resto del alimento haya una buena digestión. Cuán importante es también consumir un carbohidrato, preferiblemente una arepa de maíz, por ejemplo, un pan integral, una colada de trigo, de avena, de cebada, de millo, la fruta, una porcioncita de proteína. Y digo porcioncita no porque deba ser pequeña, ¿no?, sino porque vamos en orden quizá de mayor a menor, y la proteína es importante, especialmente en los niños, pero también los adultos podemos consumir una porción de proteína. Y la mayor cantidad de alimentos que debemos consumir en el desayuno debiera ser fruta, para poder establecer un equilibrio, un balance nutricional adecuado. Básicamente eso, y también podemos acompañar ese desayuno de una nuez, de un maní, una porción de maní, unas almendras. Esos alimentos son calóricos, pero también son proteicos y nos pueden ayudar bastante
a tener el equilibrio y el balance adecuado en la nutrición de nuestro organismo. El almuerzo básicamente debiera ser un carbohidrato que generalmente consumimos por excelencia, ese carbohidrato común casi en todo el mundo, que es el arroz. Casi no nos puede faltar el arroz a diario en nuestros alimentos, así que un carbohidrato, una proteína también, una ensalada para tener también buena ingesta de vitaminas y minerales, una ensalada, y podemos añadirle pues generalmente se puede consumir lo que ya dijimos, nueces, almendras, lo que llamamos los frutos secos. Es tan importante una buena nutrición, una buena alimentación. Si bien es cierto, esta no es una instrucción culinaria, pero sí nos puede dar una leve orientación para alimentarnos adecuadamente, balanceadamente, a fin de evitar tantas enfermedades que vienen a través de una mala alimentación. Entonces, si usted quiere evitar padecer esta enfermedad, la diabetes o la hipoglicemia, debe tener mucho cuidado con lo que consume, con lo que se alimenta. Y nosotros, los que trabajamos en el área de salud, debemos hacer un trabajo más que curativo, preventivo. Cuando a mí me llega un paciente, por ejemplo, que tiene una prediabetes, ¿qué es una prediabetes? Digamos que dijimos los niveles de azúcar en el nivel máximo debieran ser hasta 110, pero el paciente le sale en 115, 120. No tiene diabetes todavía, pero es propenso a sufrirla porque ya está padeciendo una elevación, una predisposición orgánica que se le eleve, donde el paciente, aunque debiera ser mucho antes, ha consultado, de pronto no ha tenido la oportunidad de ser orientado, y donde el médico debe hacer su trabajo con el paciente y decirle evite esto, esto, esto y lo otro para que esa enfermedad no se desarrolle totalmente en su organismo. Así que, amigos oyentes, quizá en alguna otra ocasión podemos mirar un poquito más a fondo las consecuencias terribles que trae la diabetes. Por esa razón debemos evitarla, porque es una enfermedad bastante difícil, y no solamente como tal, el solo hecho de que se eleve el nivel de glucosa o de azúcar en sangre ya es algo de por sí grave, pero esto conlleva una cantidad de consecuencias que afectan el organismo, y por eso la diabetes es una enfermedad que debemos evitar.
oyentes, gracias por la atención en esta ocasión. No olviden que mañana y durante todo este resto de semana estaremos desarrollando estos espacios de salud. Y recuerden que lo más que enfocamos en este espacio es la prevención, no tanto la curación. La curación es para cuando usted va a consulta médica y el médico sabiamente le prescribe el tratamiento adecuado para mejorar su salud. Pero sí enfocamos mucho la prevención, la parte de evitar tantas enfermedades que afectan a la humanidad. Que Dios los bendiga y mañana a esta misma hora nos encontramos para continuar con estos temas de salud. Mañana vamos a hablar de la hipertensión. Así que esperamos pues, si usted tiene amigos que sean hipertensos y que tengan este flagelo también que es bastante degenerativo y bastante dañino para la salud, puedan invitarles para que también escuchen este espacio mañana a esta misma hora. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.